Hola, en esta ocasión vamos a leer La Ley de Friedrich Bastiat y vamos a leer hasta la página 46. Empecemos. La Ley. Prólogo. Eminente obra de Bastiat, en cada una de sus páginas se lee una ferviente pasión por la libertad, los derechos naturales y sobre todo por una ley, que solo se encargue de la preservación de los anteriores conceptos. ¿Qué es la ley? ¿Por qué se ha pervertido la ley? ¿Cuáles son las consecuencias de tal perversión? ¿Cómo reconocer a la ley expoliadora? Son solo algunas de las preguntas que se cuestionan si responde Bastián en este libro con argumentos lógicos y hasta praxeológicos, que nos deja claro el por qué se le conoce como un precursor de la escuela austríaca de economía. Bastiat nos demuestra con las razones de tal perversión a la ley y como siempre derriba en la explotación legalizada también la llama Bastiat el socialismo. A ver, vamos a bajar un poquito la música. Eh, yo creo que ahí está bien. Vigencia de la obra. El robo, el fraude, la estafa y lo que la ley tenía como el único objetivo eliminar, terminó convirtiéndose en un mecanismo de la ley para llevar a cabo fines de los legisladores. La expropiación, los subsidios a ciertos sectores, los impuestos progresivos, el proteccionismo y todas aquellas medidas que en primer lugar atentan contra la propiedad de otros. Eh, eh, Y es curioso que este análisis no lo haya realizado hace casi y es curioso que este análisis lo haya realizado Bastiat hace casi 200 años. Sin embargo, mantiene una vigencia casi intacta, porque no es que con el pasar del tiempo la ley haya vuelto a su motivo más racional de solo impedir la injusticia, sino que cada vez crece más, dándola más que nunca vigencia a esta obra. Solo en Perú, un país calificado por muchos como democrático y de libre mercado, tiene más de 30.000 leyes y 600.000 regulaciones, como en esta obra donde se desenmascara a los intelectuales que tratan de dar una importancia casi hasta divina de las leyes. La historia parece repetirse. En la actualidad nos encontramos a muchos intelectuales y hasta personas del vulgo que siguen pensando que el mejor político es el que más leyes presenta, tomando el camino contrario a todo lo dicho por Bastiat en esta obra. Bien lo decía Lao Tse, aunque no un referente económico, sino un gran referente de la filosofía oriental, el gran gobernante pasa inadvertido por el pueblo. A este sucede el que es amado y elogiado por el pueblo. Después, el que es temido y finalmente despreciado. Si no hay confianza total, se obtiene la desconfianza. El gran gobernante practica el no hacer y así a la obra acabada sigue el éxito. Entonces el pueblo cree vivir según su propia ley. Toda la obra escrita por Bastiat parece no solo ser olvidada en la actualidad, sino hasta parodiada y burlada. O es que hemos visto imposiciones ridículas tras las pandemias, normas que la mayoría de veces no eran cumplidas y como se dice en el tercer capítulo, ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes. Pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o perder el respeto a la ley. Dos desgracias tan grandes una como la otra, y entre las cuales es difícil elegir. La gente muchas veces ha preferido perder el respeto por una ley, antes que perder la noción de lo moral. Un mal innegable, sin embargo, es simplemente la consecuencia lógica de legislar más allá de lo que se debía, algo que parece que vienen buscando a pulso los gobiernos actuales, o no tienen una vigencia innegable a la frase que dice, ella la ley, ella la trampa. Antes de editar este libro tuve que buscar más referencias a este, donde me encontré una conferencia magnífica del profesor Luis Espinosa Godet, de Ecuador. En esta conferencia, que se suponía que era una conferencia sobre las ideas de Bastiat, terminó siendo más bien una comparación de lo escrito por Bastiat en 1850 con la realidad política de Ecuador en el año 2018.
Año de la conferencia. Citándolo textualmente. Cuando volví a releer el libro para preparar esta conferencia, me di cuenta de que en realidad no estaba leyendo un libro de la Francia de 1850. No estaba leyendo un libro que tenía 170 años. Y esto lo voy a remarcar bastante. Me daba la sensación de que estaba leyendo el periódico. Yo todo eso lo había vivido. Lo he vivido en estos años que llevo en Ecuador. Esa es la realidad que vivimos y que viviremos también. Y es que es completamente así. Podemos hacer una comparativa con cualquier otro país y estoy seguro que seguirá encajando completamente. El estudio de Bastiat no pierde vigencia. Pero por el interés de las mayorías, espero algún día la pierda y recordemos la época donde los políticos usaban la ley como arma de expoliadora, como un recuerdo del pasado y este libro que lo describe como otro recuerdo de la descripción de un antiguo sistema. Voy a tomar un poco de agüita, que si no me quedo como seco. Frédéric Bastiat. La loi, la ley. La ley, la pervertida ley. O sea, la ley pervertida, la ley. Y por consiguiente todas las fuerzas colectivas de la nación. No solo desviada de su objeto, sino aplicadas a otro directamente opuesto. La ley convertida en instrumento de toda codicia cuando debía ser su freno. La ley cometiendo la iniquidad misma que debía castigar. Este es indudablemente un hecho grave, caso de que exista y hacía el cualquier debe ser mi ilícito llamar la atención de mis conciudadanos. De Dios nos viene el don que para nosotros los contienen a todo, la vida física, intelectual y moral. Pero la vida no se sostiene a sí misma. Aquel que nos las ha dado ha dejado a cargo nuestro el cuidado de mantenerla, desarrollarla y perfeccionarla. Para ellos, para ello nos ha dotado de un conjunto de facultades maravillosas, nos ha colocado en un medio compuesto de elementos diversos, aplicando nuestras facultades a aquellos elementos. Es como se realiza el fenómeno de la transformación de la apropiación por medio de la cual la vida recorre el camino que ha sido asignado. Existencia, facultades y producción, en otros términos, personalidad, libertad y propiedad. He ahí el hombre. De esas tres cosas sí puede decirse, fuera de toda sutileza demagógica, que son anteriores y superiores a cualquier legislación humana. La existencia de la personalidad, la libertad y la propiedad. No se debe a que los hombres hayan dictado leyes, por el contrario, la preexistencia de la personalidad, libertad y propiedad es la que determina que puedan hacer leyes los hombres. ¿Qué es, pues, la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Cada uno de nosotros ha recibido ciertamente de la naturaleza de Dios el derecho de defender su personalidad, su libertad y su propiedad. Ya son esos los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida, elementos que se complementan el uno al otro, sin que pueda concebirse el uno sin el otro. ¿Por qué? ¿Qué son nuestras facultades sino una prolongación de nuestra personalidad? ¿Y qué es la propiedad sino una prolongación de nuestras facultades? Si cada hombre tiene el derecho de defender, aun por la fuerza, su personalidad, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el derecho de concertarse, de entenderse, de organizarse una fuerza común para encargarse regularmente de aquella defensa. El derecho colectivo tiene, pues, su principio, su razón de ser, su legitimidad en el derecho individual, y la fuerza común racionalmente no puede tener otra finalidad, otra misión, la que corresponde a las fuerzas aisladas a la cual reemplaza. Así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón, la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o de clases. ¿Por qué la perversión de la fuerza estaría uno como en otro caso en contradicción con nuestras premisas?
¿Quién se atrevería a afirmar que la fuerza nos ha sido dada no para defender nuestros derechos, sino para aniquilar los derechos idénticos de nuestros hermanos? Y no siendo eso cierto con respecto a cada fuerza individual, procediendo aisladamente, ¿cómo podría ser cierto en cuanto a la fuerza colectiva, que no es otra cosa que la unión organizada de las fuerzas aisladas? Por lo tanto, esto es evidente. La ley es la organización del derecho natural de legítima defensa. Es la sustitución de la fuerza colectiva a las fuerzas individuales para actuar en el campo restringido en que éstas tienen el derecho de hacerlo, para garantizar a las personas sus libertades y sus propiedades y para mantener a cada uno en su derecho, para hacer reinar para todos la justicia. Si existiera un pueblo constituido sobre esa base, me parece que ahí prevalecería el orden tanto en los hechos como en las ideas. Me parece que tal pueblo tendría el gobierno más simple, más económico, menos pesado, el que menos se haría sentir, con menos responsabilidades, el más justo y por consiguiente el más perdurable que pueda imaginarse, sea cual sea su forma política. En un régimen tal, cada uno comprendería bien que posee los privilegios de su existencia, así como toda la responsabilidad al respecto, con tal que la persona fuera respetada, el trabajo fuera libre y los frutos del trabajo estuvieran garantizados contra todo ataque injusto. Ninguno tendría trabajo fuera libre y los frutos ninguno tendría nada que discutir con el Estado. De lograr éxito, no tendríamos que darles las gracias al Estado, así como si fracasamos. No lo culparíamos en mayor medida de lo que pueden hacerlo los campesinos. En cuanto a echarle en cara al gobierno o a la helada, el Estado se haría sentir solamente por el inestable beneficio de la seguridad derivada de este concepto de gobierno. Por otro lado, puede afirmarse que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural. No se no se vería a las familias pobres pretender instruir literaria antes de tener un pan. No se vería poblarse la ciudad en detrimento de los campos o los campos en detrimento de las ciudades. No se vería esos grandes desplazamientos de capitales de trabajo población provocados por las medidas legislativas, desplazamientos que hacen tan inciertas y precarias las fuentes de la misma existencia, agravando así en una medida tan grande la responsabilidad de los gobiernos. Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel, ni siquiera cuando se ha apartado de su misión. Lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor, ha procedido en forma contraria a su propia finalidad, ha destruido su propia meta, se ha aplicado para aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar, a anular entre los derechos aquellos límites que era su misión hacer respetar. Ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o las propiedades ajenas. Protegió la expoliación y la confirió categoría del derecho. Denigró la legítima defensa y la rebajó a categoría de crimen. Voy a tomar un poquito de agüita. Perversión de la ley. ¿Cómo se ha llevado a cabo semejante perversión de la ley? ¿Cuáles son sus consecuencias? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Hablemos de la primera. La aspiración común de todos los hombres es conservarse y desarrollarse de manera que si cada uno gozara del libre ejercicio de sus facultades y de la libre disposición de sus productos, el progreso social sería incesante, ininterrumpido, infalible. Pero hay otra disposición que también les es común a los hombres. Es la que se dirige a vivir y desarrollarse cuando pueden expensas los unos de los otros. ¿No es esta una imputación aventurada emanada de un espíritu dolorido y carente de caridad? Las páginas de la historia llenas de guerras,
incesantes migraciones de los pueblos, opresiones sacerdotales, universalidad de la esclavitud, fraudes industriales y monopolios dan testimonio a lo que afirmo. Esta funesta inclinación nace de la constitución misma del hombre, de ese sentimiento primitivo universal invencible que lo empuja hacia el bienestar y lo hace huir de la incomodidad, del esfuerzo y del dolor. El hombre no puede vivir y disfrutar sino por un medio de transformación y apropiación perpetua, es decir, por medio de una perpetua aplicación de sus facultades a las cosas por el trabajo. De ahí emana la propiedad. Pero también es cierto que el hombre puede vivir y disfrutar apropiando y consumiendo el producto de las facultades de sus semejantes. De ahí emana la expiación. Ahora bien, siendo que el trabajo es en sí sufrimiento, ya que ya que el hombre se inclina a huir del sufrimiento, el resultado es, y ahí está la historia para probarlo, que prevalece la expiación siempre que sea menos onerosa que el trabajo. Prevalece sin que puedan impedirlo en ese caso ni la religión ni la moral. Cuando se detiene pues la expiación, cuando se hace más onerosa, más peligrosa, más dificultosa que el trabajo. Evidente es que la ley debería tener por finalidad oponer el obstáculo poderoso de la fuerza colectiva a aquella tendencia funesta, que debería tomar partido por la propiedad y contra la expiación. Pero lo más frecuente es que la ley sea hecha por un hombre o por una clase de hombres, siendo inoperante la ley sin sanción. Sin el apoyo de una fuerza preponderante, es inevitablemente que en definitiva quede aquella fuerza en manos de los legisladores. Este fenómeno inevitable, combinado con la funesta inclinación que hemos comprobado que existe en el corazón del hombre, explica la perversión casi universal de la ley. Se concibe así como en lugar de construir un freno contra la injusticia, se convierte en un instrumento y el más invencible instrumento de la injusticia. Se concibe que, según sea el poder del legislador, destruya en provecho propio y en ciertos grados diferentes en cuanto el resto de los hombres, la personalidad con la esclavitud, la libertad con la opresión y la propiedad con la expiación. Está en la naturaleza de los hombres el reaccionar contra la indignidad de que sean víctimas. Así pues, cuando la expiación está organizada por la ley, en beneficio de las clases que la dictan, todas las clases expoliadas tienen por vías pacíficas o revolucionarias a tener alguna participación en la confección de las leyes. Tales clases, según sea el grado de esclarecimiento a que hayan llegado, pueden proponerse dos finalidades muy diferentes al perseguir la conquista en sus derechos políticos. O quieren hacer cesar la expiación legal o aspiran a participar de dicha expiación. Desgraciadas, tres veces desgraciadas las naciones en cual sea este último pensamiento el que predomine en las masas en el momento que a su vez se apoderen de la facultad de legislar. Hasta la época presente, la expiación legal era ejercida por un pequeño número contra un gran número, tal como se ve en los pueblos en los cuales el derecho de legislar se concentra en pocas manos. Pero he aquí que se ha vuelto universal y se busca el equilibrio entre la expiación universal. En lugar de extirpar lo que la sociedad contenía de injusticia, se generaliza esta última tan pronto como las clases degeneradas han recuperado sus derechos políticos. El primer pensamiento que de ellas se adueña no es el de liberarse de la expiación. Esto supondría en ellas conocimientos que no pueden tener, sino el de organizar contra las otras clases y en su detrimento un sistema de represalias como si fuera necesario antes del advenimiento del reinado de la justicia. Que una cruel venganza viniera a herirlas a unas a causa de su inquietud, a las otras a causa de su ignorancia. No podía, pues, introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que esta, la ley convertida en instrumento de expiación.
Expoliación igual puede ser entendida como expropiación. La ley como instrumento de expoliación. ¿Cuáles son las consecuencias de una perturbación semejante? Se necesitarían volúmenes para describirlas todas. Contentémonos con indicar las más sobresalientes. La primera es la de borrar en todas las conciencias la distinción entre lo justo y lo injusto. En segundo lugar, la perversión de la ley confiere preponderancia exagerada a la pasión política, a las luchas políticas y a la política propiamente dicha. Ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes, pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o perder el respeto por la ley, dos desgracias tan grandes una como la otra, y entre las cuales es difícil de elegir. Hacer reinar la justicia está tan en la naturaleza de la ley, que ley y justicia es todo un espíritu en la gente. Todos tenemos una fuerte inclinación a considerar lo legal como legítimo, hasta tal punto que son muchos los que falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues que la ley ordene y consagre la expiación para que ésta parezca justa y sagrada para muchas conciencias. La esclavitud, la restricción y el monopolio se encuentran defensores no solamente entre los que ellos se aprovechan, sino aún entre que por ellos sufren. La voy a bajar un poquito. A ver, yo creo que está bien. Si alguien pone en duda la moralidad de aquellas instituciones dirá, sois un innovador peligroso, un utopista, un teórico, despreciáis las leyes, conmovéis la base sobre la cual reposa la sociedad. Si uno dicta cátedra sobre moral o economía, no tarden en aparecer instituciones oficiales que hacen llegar al gobierno peticiones como las siguientes. Que en adelante se enseñe la ciencia, no ya desde el único punto del libre intercambio, de la libertad, de la propiedad y de la justicia, como hasta ahora ha ocurrido, sino también y sobre todo sea enseñada desde el punto de vista de los hechos y la legislación, contraria a la libertad, propiedad y justicia, que rige la industria nacional, que las cátedras públicas remuneradas por el Tesoro, el profesor se abstenga rigurosamente de llevar al mentor ataque al debido respeto a las leyes en vigor. De manera que si existe una ley que consagra la esclavitud o el monopolio, la opresión o la expiación, en una forma cualquiera no se podrá siquiera hablar en ella. ¿Por qué? ¿Cómo podría hablarse de esa ley sin conmover el respeto que inspira? Más aún, habrá que enseñar moral y economía política desde el punto de vista de aquella ley, es decir, basándose en el supuesto de que es justa, solo por ser ley. Como dije antes, otro aspecto de la deplorable perversión de la ley es el que da una preponderancia exagerada a las pasiones y luchas políticas, y en general a la política propiamente dicha. Podría probar mi afirmación de mil maneras. Me limitaré por vía de ejemplo a relacionarla con el asunto más reciente que ha ocurrido en el espíritu de todos, el sufragio universal. Acá se refiere... Frédéric Bastiat era de Francia, así que si habla del sufragio universal, habla como de lo que pasó en Francia en ese momento. Pien, Piensen lo que piensen al respecto los afectos a la escuela de Rousseau, que se dice muy avanzada y que para mí tiene un atraso de 20 siglos. El sufragio universal, tomando la palabra en su aceptación rigurosa, no es uno de esos dogmas sagrados con respecto a los cuales el examen y la duda misma constituyen crímenes. Pueden oponérsele graves objeciones. Para empezar, la palabra universal oculta un sofisma grosero. Hay en Francia 36 millones de habitantes. Para que el derecho de sufragio fuera universal, tendría que serlo reconocido a 36 millones de electores. En el sistema más amplio no se reconoce sino a 9 millones. Luego quedan excluidas 3 de cada 4 personas y lo que es más importante, quien excluye a los demás es la cuarta persona.
¿Sobre qué principio se funda tal exclusión? Sobre el principio de la incapacidad. Sufragio universal quiere decir sufragio universal de los que tienen capacidad. Quedan en pie estas cuestiones. De hecho, ¿quiénes son capaces? ¿Acaso la edad, el sexo o las condenas judiciales son los únicos signos por los que pueden reconocerse la incapacidad? Si se mira muy de cerca, muy pronto se percibe el motivo por el cual el derecho de sufragio se basa en la presunción de capacidad y a ese respecto el sistema más amplio y no difiere del más restrictivo, sino en la apreciación de los signos por los cuales puede reconocerse la incapacidad, lo cual no constituye una diferencia de principio sino de grado. El motivo está en que el elector, al votar, no compromete solo su interés, sino el de todo el conglomerado. Si, como lo pretenden los republicanos de tipo griego-romano, no estuviera conferido el derecho de sufragio junto a la vida, sería inicuo que los adultos impidieran votar a las mujeres y niños. ¿Por qué se les excluye? ¿Por qué se les presume incapaces? ¿Y por qué la incapacidad es motivo de exclusión? Porque al lector no le toca a él solo la responsabilidad de su voto, porque cada voto compromete y afecta a la comunidad entera, porque la comunidad bien tiene el derecho de exigir algunas garantías en cuanto a los actos de los cuales depende su bienestar y su existencia. Sé lo que puede contestarse. También sé lo que se podría replicar. ¿No es este el lugar para agotar tal controversia? Lo que quiero hacer, observar, es que esa misma controversia, como también la mayor parte de las cuestiones políticas que agita, apasiona y trastorna a los pueblos, perdería casi toda su importancia si la ley hubiera sido capaz de lo que debía hacer. En efecto, si la ley se limitara a hacer respetar a todas las personas, a todas las libertades y a todas las propiedades, si no fuera más que la organización del derecho individual de legítima defensa, el obstáculo, el freno y el castigo opuesto a todas las opresiones y a todas las violaciones, puede creerse que hablamos de disputar mucho entre conciudadanos a propósito del sufragio más o menos universal. Se cree por eso ¿Se pondría en cuestión el mayor de los bienes de la tranquilidad pública? ¿Se cree que las clases excluidas no habría de esperar tranquilamente a que llegara su turno? ¿Se cree que las clases admitidas al voto estarían muy celosas por conservar su privilegio? ¿Y acaso no es claro que siendo idéntico y común el interés, los unos actuarían sin causar inconveniente a los que no votan? Pero si llega a introducirse el principio funesto de que eso pretexto de organización, reglamentación, protección y apoyo, la ley puede quitar a uno para dar a los otros, echar mano a la riqueza adquirida por todas las clases para aumentarla de una clase, a veces la de los agricultores, en otros casos la de los manufactureros, negociantes, armadores, artistas o comerciantes. O, por cierto, en ese caso, no hay clase que no pretenda con razón echar la mano a la ley también ella, que no reivindique curiosamente su derecho a elegir y ser elegida, y que no esté dispuesta a trastornar la sociedad antes de renunciar a sus pretensiones. Los mismos mendigos y vagabundos probarán que tienen títulos incontestables y dirán: nunca compramos vino, ni tabaco ni sal, sin pagar impuestos, y una parte de tales impuestos da por vía legislativa en forma de primas y subvenciones a hombres más ricos que nosotros. Hay otros que hacen servir a la ley para elevar artificialmente el precio del pan, de la carne, el hierro y del paño. Ya que cada uno explota la ley en provecho propio, también nosotros queremos explotarla. Queremos sacar de ahí el derecho a la beneficencia, que es la parte del pobre en la explotación. Para ello es necesario que seamos electores y legisladores, a fin de que organicemos en gran escala hoy me estoy trabando mucho, what the fuck.
La limosna para nuestra clase, tal como se ha organizado en gran escala la protección para la clase pudiente. No se nos diga que nos dará nuestra parte, que nos será arrojada, según la propuesta del Mimerel, una suma de 600.000 francos para hacernos callar, como un hueso para roer. Tenemos otras pretensiones y en todo caso queremos dictar preceptos a nuestro beneficio, así como las otras clases lo hicieron en provecho suyo. ¿Qué se puede contestarles a estos argumentos? Mientras se ha admitido en principio que se puede desviarse la ley de sumisión verdadera, que aquella pueda violar los derechos de propiedad en lugar de garantizarlos, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse contra la explotación, sea para organizarla también en provecho propio. La cuestión política prevalecerá sobre la justicia, será dominante y absorbente. En una palabra, se luchará en las puertas del Palacio Legislativo. La lucha dentro no será menos encarnizada. Para convencerse de ello, solo es necesario observar lo que ocurre en las legislaturas de Francia e Inglaterra. Basta saber cómo queda planteado el asunto. Hay necesidad de probar que esa odiosa perversión de la ley es perpetua causa del odio y de discordia, que puede llegar hasta la desorganización social. Mirad hacia Estados Unidos. De todo el mundo, es el país donde la ley se mantiene más adentro de su papel, que es el de garantizar a cada uno su libertad y su propiedad. También es el país de todo el mundo donde el orden social parece descansar sobre las bases más estables. Con todo, también en los Estados Unidos existen dos cuestiones, no hay más que dos, que desde el principio que han puesto en peligro varias veces el orden político. ¿Y cuáles son esos dos asuntos? El de la esclavitud y el de las tarifas aduaneras. Es decir, precisamente las dos únicas cuestiones en las cuales, contrariamente al espíritu general de aquella república, la ley ha tomado carácter expiatorio. La esclavitud es una violación consagrada por la ley a los derechos de la persona. El proteccionismo es una violación cometida por la ley del derecho de su propiedad. Y ciertamente es muy de notar que en medio de tantos otros debates, aquel doble azote legal, triste herencia del antiguo mundo, sea el único que puede atraer y que traerá tal vez la ruptura de la Unión Americana. Es que en efecto no podrá imaginarse en el seno de una sociedad un hecho más digno de una consideración que el siguiente. La ley transformada en instrumento de injusticia, y si tal hecho engendra tan formidables consecuencias en los Estados Unidos, donde nos constituye más que una excepción, ¿qué debe ser en nuestra Europa, donde constituye un principio y un sistema? El socialismo y la ley. Montalembert, apropiándose del pensamiento contenido de una famosa proclama de Carlear, no, hay, decía, hay que hacerle la guerra al socialismo, y por socialismo Charles Dubin entendían referirse a la expropiación. Pero aquí en vez de expropiación voy a decir expropiación. ¿Pero a qué expropiación se refería? Porque hay dos clases, la expropiadora, la expropiación extralegal y la legal. A la primera, o sea, la expropiación extralegal, la llamamos robo, fraude, estafa, la que define, prevé y castiga el Código Penal. En verdad, no creo que pueda decorársela con el nombre de socialismo. No es la que amenaza sistemáticamente a la sociedad en sus fundamentos. Por otra parte, la guerra contra esa clase de expiación no ha esperado la señal de Montalembert o de Carlier. Se ha dado desde el comienzo del mundo. Francia había tomado medidas al respecto mucho antes de las revoluciones de febrero de 1848, mucho antes de la aparición del socialismo, por medio de todo un aparato de justicia, policía, gendarmería, prisiones, presidios y patíbulos.
La ley misma es la que conduce a esta guerra, y para mí, lo que sería de desear sería que la ley conservara siempre esta actitud con respecto a la expropiación. Pero las cosas no suceden así. La ley a veces define y participa en la expropiación, a veces la lleva a cabo por su propia mano en fin de ahorrarle el beneficiario la vergüenza y el peligro, y el escrúpulo. A veces pone todo aquel aparato de juzgados, policía, gendarmería y prisión al servicio del expropiador, tratando como criminal al expropiado que se defiende. En una palabra, existe la expropiación legal, que es sin duda la mencionada por Montalembert en la, lige- en la lige- en la lige- en la legislatura de un pueblo. La expropiación legal es una mancha oscura, y en este caso, lo mejor que puede hacerse sin tantas declamaciones y jeremiadas es borrarla lo más pronto posible. A pesar de los clamores de los interesados, ¿cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita alguna lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en prejuicio de los demás, un acto que aquel ciudadano no podría realizarse por sí, sin incurrir en criminalidad. Perentoriamente debe derogarse tal ley. No constituye solamente una iniquidad, sino que es ella fuente fecunda de iniquidades, porque provoca represalias. Una ley a la que se ajusta tal descripción alimenta sus propias represalias. De no tener cuidado, el hecho excepcional habrá de extenderse y multiplicarse, transformarse en algo sistemático. Sin duda, el beneficiario chillará, invocará los derechos adquiridos, dirá que el Estado debe protección y fomento a su industria, alegará que es bueno que el Estado lo enriquezca, porque siendo rico gastará más, derramando así una lluvia de salarios sobre los obreros pobres. Hay que guardarse de escuchar a este sofista, pues es justamente por la sistematización de tales argumentos como quedará sistemado a la expropiación legal. Es lo que ha ocurrido. La quimera de hoy es de la enriquecer a todas las clases, las unas a expensas de las otras. Es la de generalizar la expropiación bajo el pretexto de organizarla. Ahora bien, la expropiación legal puede ejercitarse en una multitud infinitas de maneras. De ahí la multitud de planes de organización, tarifas, proteccionismos, primas, subvenciones, fomentos, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a los instrumentos de trabajo, gratuidad del crédito, etc. Y es el conjunto de todos aquellos planes en lo que tienen de común, que es la expropiación legal, la que toma el nombre de socialismo. Es el caso que así definido el socialismo, formando un cuerpo de doctrina, ¿qué guerra puede hacérsela no siendo una guerra de doctrina? Se encuentra que la doctrina socialista es falsa, absurda, abominable. Debe refutársela, lo cual resultará tanto más fácil cuanto más falsa, absurda y abominable sea. Sobre todo, si se quiere ser fuerte, hay que comenzar por extirpar de la legislación todo lo que se haya podido deslizarse en ella, de carácter socialista, y no es un trabajo pequeño. Se ha reprochado a Montalembert el querer emplear la fuerza bruta contra el socialismo. Es un reproche del cual hay que exculparlo, porque formalmente ha dicho: hay que hacerle al socialismo la guerra que sea compatible con la ley, el honor y la justicia. Como, como Montalembert no se da cuenta que se ha colocado en un círculo vicioso. Quiere oponerse a la ley del socialismo, pero el socialismo precisamente invoca la ley. No apela a la expropiación extralegal, sino a la expropiación legal.
Al igual que todos los monopolistas pretenden hacer un instrumento de la ley misma, y una vez que tengan la ley de su parte, ¿cómo se puede volver a la ley contra él? ¿Cómo pretender colocar bajo el poder de los tribunales, gendarmes y prisiones? ¿Qué hacer entonces? Queremos impedir que el socialismo intervenga en la confección de las leyes. Queremos mantenerlo fuera del Palacio Legislativo. Me atrevo a predecir que no se tendrá éxito, mientras dentro se legisle basándose en el principio de expropiación legal. Es demasiado lógico, demasiado absurdo. Es absolutamente necesario que este asunto de la expropiación legal se resuelva. Y no hay más que tres soluciones. Uno, que los menos expolien a los más. Número 2, que todos expolien a todos. Número 3, que nadie expolie a nadie.